Durante esta semana, el gobierno anunció que va a retomar la expulsión de migrantes, esto frente a la crisis que se vive en el norte del país, una situación que también se refleja en otras partes del mundo, como lo hemos visto, ¿no?, en la frontera en Estados Unidos. Vamos a profundizar en este tema con Álvaro Belolio, director del Servicio Nacional de Migrantes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Gracias a ti, Álvaro, por acompañarnos. Además, un poquito más contingentes, el tema que sucedió en el norte, ¿no?, en la Plaza Brasil, donde existían todos estos migrantes que fueron desalojados de ese lugar por carabineros. Hubo momentos de bastante tensión y ellos señalan que de todas maneras no tienen refugio y que probablemente se van a instalar en la playa Cabancha. ¿Cómo hacer frente a este tipo de situaciones cada vez más comunes? Claro, acá estamos en una situación bastante compleja y que tiene que ver justamente con las señales. El gobernador de la región, del Frente Amplio, les prometió visa. El alcalde de la ciudad de Iquique puso un recurso de amparo también para pedirle al gobierno central que les diera visa. Como hemos visto, un candidato presidencial les promete casa. O sea, bajo estas condiciones ha hecho un efecto llamado para que los migrantes ingresen a nuestro país y se queden, aún sabiendo, y aún cuando lo hemos dicho en todos los términos, que quien ingresa de forma clandestina a nuestro país sufre un riesgo en el camino, pero también graves dificultades de insertarse efectivamente en nuestro país. Por lo tanto, acá nosotros hacemos un llamado a la responsabilidad, hacemos un llamado también a entender las señales que se están entregando. Yo creo que por una parte, por una autoridad, por candidatos presidenciales, seguir insistiendo en que da lo mismo que las personas ingresen clandestinamente, seguir insistiendo en que un migrante que entre de forma clandestina al país va a tener visa, va a tener una casa y no va a tener ninguna sanción, va a seguir perpetuando en estas condiciones donde hemos visto que la realidad y la relación con los nacionales, o sea, uno se junta con los vecinos de Plaza Brasil y la situación es bastante crítica. Por lo tanto, yo creo que es bueno avanzar en una propuesta y en unas señales claras con respecto a tomar estas medidas. Y lamentablemente la medida que se tomó en Plaza Brasil fue una medida de emergencia, si no hubiera seguido creciendo. Sí. Álvaro, de acuerdo a lo que tú me dices, ¿te parece entonces que acá hay un populismo, en el fondo, irresponsabilidad a cambio de votos? Yo creo que principalmente hay razones más ideológicas. Y eso es una decisión que yo creo que todos los chilenos vamos a tener que tomar en las próximas elecciones. Hay algunos que creen que la migración debe ser descontrolada, o sea, que cualquiera puede entrar y salir, que el ingreso clandestino no tiene sanción, y es una tesis que efectivamente también se ha planteado varias veces en la Corte Suprema, pero lamentablemente vemos que eso tiene consecuencias reales en los ciudadanos, en los extranjeros y en los nacionales que conviven con ellos. Entonces pasa que está la lógica de la idea de esta migración descontrolada, que puede parecer muy bonista o muy simpática, versus la realidad cuando vemos que estos ciudadanos muchas veces terminan en las plazas en condiciones económicas muy desfavorables, o finalmente con lo que está pasando con los ciudadanos haitianos. Ciudadanos haitianos con cédulas de identidad vigentes, con permiso de trabajo vigente, que recibían el IFE y que hoy en día están tratando de entrar a Estados Unidos de forma clandestina. Y eso tiene que ver con la lógica y con las señales en que no tiene ninguna consecuencia o ninguna sanción moverse o no respetar la intención de los países. Y lamentablemente esto solo fomenta el tráfico de personas. Y Álvaro, estas autoridades que tú señalas que están prometiendo visas, ¿eso lo hacen antes de que ingresen estos ciudadanos a nuestro país? Efectivamente, eso se ha hecho transversalmente. O sea, el alcalde puso este recurso hace algunos meses, tratando de demandar justamente al presidente, y él pedía que la solución era que le dieran visa a cualquier persona que ingresara clandestinamente. El gobernador electo también decía que los que estaban acá había que hacerse cargo de ellos, había que regularizarlo. Y en el programa del candidato Gabriel Boric, uno de sus puntos principales es darle un subsidio de arriendo o un subsidio habitacional, una casa, a los migrantes independiente de su condición migratoria. Es decir, si ingresaron clandestinamente y llevan un día en Chile, su promesa es darle una casa. Y esta señal es muy potente. O sea, se pueden tomar medidas en respecto a control fronterizo, se puede mejorar la coordinación con países vecinos, se pueden tomar medidas de sanción, por así decirlo, se pueden justamente ver vuelos para causales de expulsiones, pero todo esto va a ser insuficiente si la señal o si la razón por la cual se ven los migrantes es porque principalmente el Frente Amplio le está prometiendo casas, visas y que no hay sanciones por ingresar clandestinamente, una especie de inmunidad. Ahora, Álvaro,
de todas maneras, lo que hemos visto, por ejemplo, sobre todo con la crisis en Colchane, es que de todas maneras hacía un llamado a estos migrantes a regularizar su situación y entonces no había problema. Entonces, de alguna manera, para ellos también es una especie de sensación de, ok, me voy por las malas, pero luego se me va a hacer fácil quedarme en ese territorio. Es que no hay un proceso de regularización para que ingresó clandestinamente. No hay una visa a la cual tú puedas postular si si entraste a la mala, si entraste escondido, saltando del control fronterizo, sin presentar los antecedentes penales. Por lo tanto, estas personas van a quedar sin visa. Y en Chile, sin visa significa no tener carnet de identidad. Y no tener carnet de identidad dificulta enormemente la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Entonces, es tremendamente irresponsable decir que ingresar clandestinamente da lo mismo. Es tremendamente irresponsable por parte del Frente Amplio y por el candidato Boric prometerles visa cuando no existe un procedimiento hoy para otorgarle visa a quien entre clandestinamente. Y finalmente, ¿qué pasa? Terminan botados en las plazas, terminan botados en las playas, terminan en campamentos y sufren grave abuso en materia de vivienda, en materia laboral. Y ojo, esto ya lo vimos. Esto lo vimos el año 2017 con lo que pasó con la migración haitiana, cuando entraban 16.000 ciudadanos haitianos al mes como turistas y la gran mayoría que era irregular prácticamente votaba en las calles. Entonces, a mí me cuesta mucho entender esa insistencia de organizaciones y especialmente el Frente Amplio en volver a esta migración descontrolada, en volver a estas condiciones que terminan perjudicando enormemente no solo a los migrantes, sino también a los nacionales que compartimos con todos ellos. Ahora podríamos pensar que el candidato Gabriel Boric, a quien tú haces alusión en reiteradas ocasiones, ¿se va a hacer cargo de este problema en caso de ser electo presidente? O sea, su solución es volver al 2017, es volver a esta migración descontrolada, a que lleguen cientos de aviones con migrantes que entren como turistas, que entren clandestinamente. Y su única propuesta que está es o ofrecerles visa o ofrecerles casa. Y eso, desde nuestra perspectiva, va a ser un daño importante a la relación entre nacionales y extranjeros y muchas veces la va a dejar tremendamente expuesto. O sea, al final, no es fácil para un migrante que no tiene visa, que no tiene carnet de identidad, insertarse en Chile. No, lógico. E incluso, claro, cuando ya tienen la visa, o sea, piensa, ciudadanos haitianos con permanencia definitiva, con IFE, igual se fueron a Norteamérica, porque conseguir empleo, especialmente en Chile, después de una pandemia, después de un estallido social, es complejo. Yo creo que el nivel de irresponsabilidad que hay en esta materia ha sido muy alto. ¿Y qué porcentaje de migrantes no logra insertarse en definitiva? Del 1,5 millones, una buena pregunta eso. En general, hoy en día hay cerca de 1,5 millones de extranjeros en Chile, ya que más de la mitad ya tiene permanencia definitiva. O sea, ellos claramente ya están completamente insertados en nuestro país. Hay un porcentaje cerca del 1 o 2% que solicita carta de nacionalización, que desde nuestra perspectiva el proceso final. De hecho, por ejemplo, hay 170 ciudadanos haitianos que ya se han nacionalizado chilenos, lo que nos da en general mucha alegría. Sobre el caso de los que no logran insertarse, son aquellos que principalmente están constantemente entre visas temporarias a las cuales se les vencen y no logran sustento económico para seguir. Y son aquellos migrantes que trabajan principalmente en áreas más informales. Comercio irregular o informal, comercio callejero, y también muchos que trabajan en la agricultura y en la construcción, que debido a la pandemia y debido a las cuarentenas era muy difícil trabajar. Entonces ahí efectivamente hubo un caso, y por eso se hizo este segundo proceso de regularización extraordinaria. Ya tenemos más de 150.000 personas que han solicitado la visa, que se borraron sus multas y hoy día tienen visa en trámite y permiso de trabajo. Pero aquellos que aún con estas condiciones no consiguen empleo, también hay que ser un poco más realista de que Chile no tiene capacidad para darle empleo a todos los migrantes de Latinoamérica. Con la tremenda crisis sanitaria, crisis humanitaria, crisis política que hay en Haití, llama la atención justamente que haya ciudadanos haitianos que de todas maneras, a pesar de que el contexto allá es pésimo, quieran volver a su país. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en Chile a muchos de ellos vivir en condiciones de hacinamiento, donde también hay oportunismo, donde finalmente les arriendan piezas o departamentos carísimos, donde viven muchos juntos. Eso también complica de manera sanitaria. Lo decía hace algunas horas el exministro Jaime Mañalich, él proponía incluso mantener el estado de excepción en Arica y Parinacota para evitar este ingreso masivo. Él decía podían aumentar también los contagios. Y esa es una situación que se ve mucho también. O sea, se vienen a Chile buscando obviamente mejores oportunidades y cuando viven en condiciones que la verdad no son muy humanas. Ahí hay un tema que es súper importante, que usualmente en la decisión y especialmente en la comunidad haitiana
se consideraba mucho la capacidad de generar ingresos, pero no se consideraba el costo de vida que hay en Chile. Entonces, durante la pandemia, post-estallido, vivir en Chile, o sea, en Chile casi todo es caro para Latinoamérica. Sí. O sea, no solo el arriendo, la comida, el transporte, todo, con inflación además que subió muchísimo, no les generaba, no les quedaba suficiente para mandar remesas a sus países de origen, a su familia, que finalmente era la expectativa que ellos tenían. O sea, yo me voy a Chile, yo junto plata y con lo que la plata que gane extra, con lo que puedo ahorrar, puedo enviar eso de remesa. El tema es que durante los últimos 18 meses la capacidad de enviar remesa era prácticamente cero. Y eso explica la razón por qué todos estos ciudadanos haitianos regulares con carnet de identidad tomaron la decisión de ir a Norteamérica. ¿Cuál es la diferencia, Álvaro, respecto al protocolo, ya cómo se hace todo el trámite, entre la expulsión y los vuelos humanitarios? Que vimos varios, ¿no? Hace un tiempo. Sí, en general la expulsión son por dos razones, pero son principalmente expulsiones judiciales, o sea, una conmutación de pena, sustitución de pena. Son 5 años, se dice no, que no hagan los 5 años acá, que hagan 2 años en la cárcel, y después salen en libertad a su país de origen con una provisión de ingresos por 10 años. De ahí el segundo caso, la expulsión administrativa, personas que infringieron gravemente la ley migratoria, eso es ingreso clandestino, que tenían antecedentes penales en el país de origen. Por ejemplo, ahora pasó este ciudadano venezolano que tenía sindicado por sicariato en su país de origen. Y por eso también nos parece tan incomprensible las críticas a la expulsión administrativa. Pero en este caso, ahí hay un procedimiento administrativo, hay un decreto de expulsión que se materializa y también vuelven a su país de origen con previsión de ingreso por al menos 10 años. En el caso de los vuelos humanitarios que se realizaron, primero eran 100% voluntarios. O sea, ellos firmaron una declaración jurada y tenían hasta último minuto. De hecho, me acuerdo del primer vuelo, que estaba un ciudadano haitiano que se iba a volver y llegó su novia. Y al final dijo que ella, no, sabes que mejor me quedo. Y se bajó y se quedó con su novia y esperamos que haya podido desarrollar su proyecto de vida de forma exitosa. Entonces, 100% voluntario. Ellos retornan en mejores condiciones, por supuesto, no son como los otros que tienen una dictación, una prohibición, y finalmente nosotros vimos que un número importante de los ciudadanos haitianos que volvieron en ese minuto generaron pequeños emprendimientos en Haití, o sea, con lo ahorrado en Chile, también esto fue pre-estallido, pre-pandemia, entonces había más posibilidades de generar ingresos. La gran mayoría, mototaxi, taxi, cine, incluso algunos se llevan sus parlantes para poner discoteca. Sí. Después de eso no hemos hecho el seguimiento, lamentablemente. Sí, es algo que me tocó cubrir en terreno y efectivamente, ¿no? Veíamos cómo se llevaban los plasmas, cómo se separaban también las familias. Álvaro Belolio, muchísimas gracias por este contacto Mega Noticias Alerta. Que te vaya muy bien. No, buenas tardes, Claudia. Bien, hasta luego. Chao.